¿Cuál es tu, Bueno, podrías te Ke- presentarse, hablar tu nombre? me llamo Kevin. Kevin, Y, primeramente me gustaría agradecerles por la invitación por parte del Club de Física Nuclear para poder exponer un poquito sobre el hidrógeno y también hablar de su cadena de valor. Muchísimas gracias a todos. Espero poder compartir bueno, los conocimientos. ok, bueno, entonces te presento, por favor. Muy buenas noches a todos. Aquí tenemos presente a la magíster Icoana Leitao ajá, Macarenas Martins, espero haberlo dicho algo bien. Sí, sí, Es está muy bien. ingeniera en energía por la Universidad de Brasilia. Tiene un diplomado en eficiencia energética y confort adaptativo por la UNAM y fue investigadora en el área de materiales para la producción de hidrógeno gaseoso y durante su maestría en el programa interdisciplinario de posgrado en energía y sustentabilidad de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana UNILA. Desde agosto de 2022 forma parte del Women in Green Hydrogen Metering Program, que Bien. tiene como objetivo apoyar y capacitar a jóvenes profesionales del sector del hidrógeno verde, y bueno, con el fin de desarrollar nuevos líderes para el sector, y también trabaja como consultoría de eficiencia energética en la GIS. Adelante, Icona. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por hacer la presentación tan pequeña. Solamente me gustaría presentarle que soy fundadora de una startup en la área de hidrógeno para difundir el conocimiento en esta área. Solamente esto que me gustaría presentar en la presentación. Muchísimas gracias. Hoy nosotros vamos a hablar un poquito del hidrógeno y su cadena de valor para comprender cómo este combustible que está siendo bien dicho al nivel mundial puede ayudar a la descarbonización, puede ayudar a los países a también a desarrollar su economía, difundir nuevos trabajos en la área, en este sentido. Y con esto siempre vemos la gente hablando sobre el hidrógeno, que este combustible vaya a ayudar bastante en la parte de la descarbonización, pero nosotros debemos recordar que el hidrógeno hoy se presenta como un combustible renovable porque durante la COP26 los países reiteraron entre sí un acuerdo para reducir los gases de efecto invernadero, porque hoy el mundo tiene una matriz, para ahí? Una matriz eléctrica que tiene en su mayor parte fuentes no renovables como carbón, como gas natural, como para ahí, como carbón, como gas naturales, como petróleo y derivados de petróleo. Y en esto, como forma de disminuir los gases que ocurren en la quema de esos combustibles, están investigando y buscando otras fuentes renovables que se pueden sustituir estos combustibles que son utilizados en la matriz eléctrica para generar energía. Y una forma de que han visto es el cambio de estos combustibles por combustibles más renovables, como la hidráulica, como la solar, como la eólica, como la biomasa también, que puedan sustituir el carbón y el gas natural y el petróleo, de modo a disminuir los gases como dióxido de carbono, gas metano en sus procesos de quema. Y en esto, el hidrógeno hoy se presenta como una solución para el futuro de la energía, en el sentido de contribuir en esa descarbonización y también como el combustible que va a impulsionar la transición energética, o sea, en el cambio de las fuentes no renovables por las renovables.
Y con esto siempre tenemos la pregunta, ¿qué es hidrógeno? ¿Dónde podremos encontrarlos? Es un elemento que está disponible solo o siempre estás acompañado de otro tipo de compuesto? Nosotros, como sabemos, el hidrógeno hoy, el hidrógeno es el elemento más abundante de la Tierra y también es el primer elemento de la tabla periódica, como nosotros vemos, y está presente en el agua, en el combustible, en el petróleo. Y desde su descubrimiento en 1766, siempre ha formado parte de la parte de muchos procesos, como la quema de combustible, como la fabricación de vidrios, como la fabricación de, de autos en este sentido. Además, por ser un elemento que está presente casi todo en casi todo lo que producimos, lo que comemos, es considerado el elemento mayor, más abundante en la Tierra. Y también se puede extraerlo de diferentes componentes, como el petróleo, como el gas natural, como el agua. Y también hoy, a nivel mundial, 95% del hidrógeno que se genera en el mundo se viene de fuente gris, o sea, es el hidrógeno de color gris. Esto nosotros vamos a comprender mejor más adelante en la presentación en los tipos de proceso de métodos de producción del hidrógeno. Una cosa, si tienes alguna pregunta, puede preguntarle que paro y contesto. Y también, y con esto, y el hidrógeno que es generado a nivel mundial es más procedente de combustible fósil. O sea, el hidrógeno que se viene de carbón o de gas natural. Y para comprender bien la cadena de valor del hidrógeno, tenemos que mirar 4 pilares. Primeramente, la producción, porque es en la producción que vamos a comprender si el hidrógeno es gris, es azul o es verde. Y porque en este proceso de producción es que vamos a comprenderlo si el hidrógeno produce o no algún gas de efecto invernadero. Después de comprender bien la producción, seguimos a la parte del almacenamiento, que es el segundo pilar de la cadena de valor, porque es en el almacenamiento que vamos a definir mejor la utilización de ese hidrógeno. Existen 3 tipos de almacenamiento del hidrógeno para después hacer el transporte de ese hidrógeno que fuera almacenado y futuramente hacer una aplicación. Y con esto tenemos que el hidrógeno hoy se puede obtener el hidrógeno a partir de fuentes primarias como hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa, carbón, por algunos métodos de producción, que es la electrólisis del agua, que la gente siempre habla, en el sentido de no tener en su proceso de producción algún gas de efecto invernadero. Después tenemos la separación termoquímica y después tenemos la reforma a vapor y también el proceso de gasificación, que son procesos que se utilizan en la industria para la producción del hidrógeno. Después que nosotros producimos ese hidrógeno, ahí entonces vamos a ver cuál es la aplicación que podremos utilizarlos. Podremos utilizar el hidrógeno como combustible para automóviles, como la combustión interna. También podremos utilizarlo para generación de electricidad o para producción de calor, también para las pilas de combustible o utilizarlo también como actividad de apoyo, como la parte de integración de sistemas, porque hoy el hidrógeno él se presenta como un combustible que va a integrar las energías renovables como solar y eólica principalmente.
Y también la parte de almacenamiento, que se puede utilizarlo como batería para almacenar energía. También tenemos la parte de transporte, que es otra actividad de apoyo, porque se puede utilizar el hidrógeno que fue generado como combustible. A nivel mundial, el sector que más emite gas de efecto invernadero es el medio de transporte. Entonces, una otra aplicación que el hidrógeno puede tener es la parte de sustituir el diésel que se utiliza en camionetas para combustible para el hidrógeno, de modo a tener camionetas más sostenibles. Y también la parte de distribución, que voy a explicar más adelante. O también podremos utilizarlo como seguridad, en la parte de seguridad energética. Por ejemplo, cuando utilizamos fuentes como eólica y solar, en el sentido de no haber para permitir que se tenga una mejor estabilidad en la red de energía. Ricardo, he visto su pregunta si hay planes en Brasil y Bolivia de producción de hidrógeno en conjunto. Bueno, hasta el momento no he visto nada en este sentido de acuerdo entre Brasil y Bolivia para desarrollar algo de producción de hidrógeno verde en conjunto. No he visto todavía. Hasta el momento no. Pero puedo después, si veo algo, puedo enviar a los chicos del club de física y ellos pueden repasarlos, ¿todo bien? Pero hasta el momento no he visto nada en ese sentido. Y con eso, siempre tenemos que recordar una cosa. El hidrógeno no se presenta como un combustible solo. Para que nosotros veamos el hidrógeno, ello siempre está acompañado por otro compuesto. Siempre va a estar acompañado por un otro elemento. Por eso siempre dijimos que el hidrógeno se produce a partir de otros materiales cuando combinados con distintas tecnologías que voy a presentarles. Y una forma que han encontrado para diferenciar o para clasificar los procesos de producción del hidrógeno fue a través de colores, porque de esta forma se queda más claro de la gente asimilar, comprender mejor. El hidrógeno gris se produce dióxido de carbono, el hidrógeno verde ya no se produce. En ese sentido, se creó este concepto de colores para que la gente pueda comprender mejor cuál es el proceso este es más adecuado. Y con esto, aquí le presento las 4 colores que son más habladas en la cuestión de nivel mundial, que es la ruta marrón o negra, en el sentido que tenemos el carbón como materia prima para su quema, donde a partir de la quema de carbón, juntamente con el vapor del agua y el oxígeno, el método de gasificación, nosotros vamos a obtener como resultado de este proceso la obtención del hidrógeno juntamente con el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Y esto la gente no quiere que ocurra en los próximos procesos del hidrógeno. Otra ruta es la ruta cinza, la ruta gris, que es compuesta por el gas metano juntamente con también el vapor de agua, donde para el proceso de reforma a vapor del metano se obtiene el hidrógeno gris juntamente con el dióxido de carbono. Generalmente la ruta cinza es más obtenida en refinerías, en el proceso de separación de petróleo, en el proceso de refinamiento de petróleo.
Y generalmente este hidrógeno que es obtenido se utiliza en el mismo proceso de la industria de refinería y lo dióxido de carbono es puesto es liberado a la atmósfera. Ya en la ruta sur fue una ruta encontrada de modo que los métodos de producción, los procesos de producción es lo mismo que la ruta cinza, pero la diferencia de la ruta cinza para la ruta sur es que en la ruta sur se tiene el secuestro de dióxido de carbono, o sea, en el proceso de la industria, este dióxido va a ser almacenado en la industria y va a ser redireccionado a un proceso que puede ocurrir dentro de la propia industria, en el sentido de reaprovecharlo y no liberarlo en la atmósfera. Y la otra ruta que se tiene, que es la ruta verde, que es donde la gente ha buscado desarrollar nuevas tecnologías para que este método sea más utilizado en la producción del hidrógeno, donde vamos a tener el agua y la energía renovable, sea solar o eólica, pelo proceso de electrólisis. Nosotros vamos a obtener como resultado el hidrógeno puro y sin la emisión de cualquier otro gas de efecto invernadero. Y esta ruta hoy, ella cuesta entre $4 a $8 más o menos, su proceso de producción. Es un poco más cara cuando comparada a la ruta sur, que va de $1 a $2 en el máximo, y la ruta cinza que va de 50 cents a $1 su producción. Eso todo porque la materia prima que se utiliza para la separación del hidrógeno y del compuesto, en este proceso acaba se encareciendo. Entonces, hoy se busca encontrar nuevas tecnologías que puedan generar hidrógeno verde, pero que la tecnología sea un poco más barata que un poco más barata para que el hidrógeno verde se torne competitivo frente a los demás. Para ahí, Manuel pregunta, con la escasez del agua prevista a futuro, ¿es realmente sostenible? Sí, porque ¿qué pasa, Manuel? Hay estudios ya, incluso Brasil ya tiene un proyecto que se utiliza el agua de mar, donde no es necesario hacer la desalinización del agua para generar hidrógeno. Entonces, nosotros no vamos a utilizar el agua potable como fuente para hacer esta producción del hidrógeno. Vamos a utilizar el agua del mar, que no es necesaria hacer esa desalinización, o utilizar algún otro compuesto que pueda permitir esta separación. ¿Comprendes? ¿Te quedó claro para ti, Manuel? Y con eso, nosotros ponemos aquí, ¿qué es el hidrógeno verde? Muchas gracias, Manuel. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde hoy se presenta, como nosotros ya vimos allí en su proceso, como el elemento que va a ayudar en este proceso de descarbonización y también ayudar en el proceso de transición energética. Pero para que nosotros podamos comprender mejor cómo funciona esa tecnología, debemos comprender mejor también cómo se ocurre este proceso de electrólisis, cómo ocurre la separación del hidrógeno y del oxígeno en este proceso. Y con eso tenemos que el hidrógeno verde, se trata de la producción del hidrógeno a partir de la utilización de la energía solar o de la energía eólica, que vas a generar allí una diferencia de potencial que va a ser llevada a mi electrolizador, de modo que esta energía
esa energía haga la separación del hidrógeno y del oxígeno. Y también nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno hoy es considerado un vector energético y no una fuente de energía, porque eh, él, él hoy surge como una fuente alternativa para sustituir los combustibles, pero él no es una fuente directa. Para que el hidrógeno surja, es necesario que surja a partir de otro elemento. Por eso que es considerado como un vector energético y no una fuente energética. ¿Comprenden esta diferencia? Y aquí les presento cómo sería este proceso de generación del hidrógeno. Por ejemplo, una planta de hidrógeno, vamos a tener allí, en este caso aquí como ejemplo he traído una placa solar que va a generar energía. La energía generada en esta placa va a ser direccionada a mi electrolizador que van a estar en esos containers. En esos containers, el hidrógeno que fue separado va a ser almacenado en un tanque de almacenamiento y el oxígeno, esto va a ser liberado en la atmósfera, porque el oxígeno no hace mal a nada, a nadie. Entonces no hay problema después de este proceso de separación ocurrir esa liberación del oxígeno en la atmósfera. Hay una pregunta. Muchas Eh, gracias. Julio César pregunta y dice, hace algunos años hubo una noticia que lograron producir hidrógeno metálico, pero luego no se ha visto algún avance o aplicación al respecto. ¿Hay planes a futuro para explotar esa tecnología? Sí, esta tecnología está investigando en el sentido, Julio, para los transportes del hidrógeno, en el sentido del hidrógeno sólido. Entonces, hay poquísimas cosas que nosotros vemos al respecto de este tipo de tecnología, pero existe sí un plan para estudiar mejor la posibilidad de tener allí un hidrógeno sólido para después separarlo del hidrógeno, sería un hidrógeno metálico, más o menos. Ellos son son muy poco citados por cuenta de la forma de obtención para generar el sólido, después tornarlo después nuevamente un gas para hacer esa separación. Tranquilo, contesté. Por nada, Julio. Y aquí yo trago más o menos, esto fue un experimento que hice en mi maestría yo estudié materiales para generación de gas hidrógeno. Entonces, en el principio allí estudiamos el proceso de electrólisis. Entonces, yo tenía un electrolito en mi componente, un electrolito alcalino, donde yo hacía la decomposición de la molécula de agua en oxígeno y el hidrógeno, como vemos en esta figura, donde yo aplicaba una corriente eléctrica que estaba conectado en los conectores aquí, y esta corriente hacía la decomposición del agua en el hidrógeno y oxígeno. En mi caso, yo no almacenaba ni el hidrógeno generado y tampoco el oxígeno, porque yo solamente quería ver si había o no la respuesta para producción del hidrógeno por este método, aquí un método solar directo, que yo estaba investigando los materiales para este tipo de tecnología. Y hoy también tenemos la parte de almas. Tranquilo, gente, la parte de producción. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que sí. Y tenemos la parte de almacenamiento.
Porque en el proceso de la cadena de valor, tenemos siempre que tener en claro que producimos el hidrógeno y cómo voy a almacenar el hidrógeno, qué tipo de tanque también voy a utilizar para este almacenamiento. Y es muy distinto porque para cada tipo de almacenamiento después vamos a tener una aplicación distinta. Esto también se debe llevar siempre bien claro para los tipos de almacenamiento. Entonces, hoy la tecnología del hidrógeno, por ejemplo, ella tiene una densidad, ¿no? Eh, por ejemplo, disculpa, 1 kilogramo de hidrógeno ocupa un volumen de 12 metros cúbicos, que equivale a 12 cajas d'água del mililitro. Esto por cuenta de su densidad. O sea, él tiene un volumen de almacenamiento muy largo. Entonces, generalmente, para que nosotros podamos almacenar, almacenar este hidrógeno, hacemos una compresión de este gas para que se pueda almacenarlo en los tanques recomendables. Entonces, hoy tenemos 3 formas de almacenamiento, que es el estado gasoso, donde hacemos la compresión de este gas y en esto almacenamos en tanques que van a ser clasificados de acuerdo con su fabricación y también con la utilización de este hidrógeno. Generalmente el estado gasoso hacemos la compresión con una presión de 300 a 700 bar. Depende mucho de tipo de aplicación después que vamos a utilizar el hidrógeno que estamos almacenando. El otro es el estado líquido. Generalmente lo que hacemos, en la parte de estado líquido, el hidrógeno es almacenado por el medio criogénico, donde el hidrógeno se requiere a una temperatura de menos 253 grados, porque se va a transformar de gasoso para líquido, y con esto será posible que se haga el almacenamiento en estado líquido. Y el otro, Hay una pregunta, perdón, así, hay otra pregunta de Ricardo y dice, en Mercosur con ingreso 2023 de Bolivia, ¿se puede acelerar la producción de hidrógeno verde? yo creo que sí, Ricardo. Por ejemplo, desde el año pasado, los países de Mercosur, Brasil, Chile, Brasil, Chile, ya son los países que ya están haciendo producción del hidrógeno en plantas pilotos. Yo voy a mostrar adelante algunos proyectos que Brasil ya está desarrollando en esa área. Entonces, yo creo que si Bolivia empieza desde este año ya su parte de también implementación del hidrógeno, esto va a acelerar que Mercosur se torne el gran protagonista en la área de producción del hidrógeno, porque ya tenemos Brasil, Chile, Colombia ya está con una estructura también, y Perú también ya está se organizando en ese sentido de producción. Y Argentina recientemente hizo un plan de estrategia para el desarrollo del hidrógeno en su país. Entonces, creo que es posible acelerar esta producción del hidrógeno verde y atender la demanda de Europa, que es lo que hidrógeno que va a ser producido aquí, una parte será exportada a países de Europa. Creo que te contesté, ¿cierto, Ricardo? Y el último, el otro, la última forma de almacenar el hidrógeno es por estado sólido, donde podremos, como fue la pregunta que hizo el colega, ¿cómo se llama? Julio, en el sentido de hidratos metálicos. Entonces, generalmente el hidrógeno se va a estar
a cabo de la superficie de algunos sólidos pelo método de adsorción o en el interior de estos sólidos, que era el método de absorción. En este sentido, el estado sólido no es tanto hablado a causa de la complejidad de desarrollo, ¿cierto? Pero el estado gaseoso y el estado líquido hoy son las dos formas que son más utilizadas en el almacenamiento del hidrógeno, en ese sentido. Y aquí yo traigo algunas fotos. Estas aquí son algunos tanques que se utilizan para el almacenamiento del hidrógeno. Ellos generalmente se utilizan para almacenamiento, donde van a utilizar el hidrógeno como combustible, por ejemplo. Y también aquí hay algunos que se puede utilizar como almacenamiento estacionario, o sea, aquellos que lo hidrógeno que es generado en una planta, por ejemplo, o entonces también como baterías, como están aquí, donde podremos utilizar el hidrógeno como pila combustible. Y aquí he traído una foto de una estación de gas de abastecimiento del hidrógeno. En América do Sul todavía no hay ninguna estación para abastecer el auto con hidrógeno, pero en Europa ya se tiene algunos puestos de abastecimiento para el auto con hidrógeno. Y en Japón también tiene puestos de combustibles del hidrógeno. Y después que nosotros tuvimos la parte de producción, después que ya vimos la parte de almacenamiento, tenemos la parte de distribución. Hoy, el hidrógeno se puede transportar por 4 métodos prácticamente. El transporte terrestre, que se lleva por ejemplo, de una región a otra, por ejemplo, de Brasil a Bolivia, un ejemplo, por transporte terrestre, o también por otra ruta marítima. Este método marítimo, ello va a ser más utilizado para la exportación del hidrógeno. Generalmente, las plantas de hidrógeno que estuvieran ubicadas en la parte litoránea, se pretende transportar ese hidrógeno por la ruta marítima, como se hace como se hace con petróleo. Cuando se tiene una plataforma que está más lejos de la tierra, la parte terrestre, se tiene un navío que es rellenado con petróleo y después trasladado a una refinería. Y la misma idea se piensa en hacer esto con el hidrógeno. Otra forma de transporte del hidrógeno es a partir de los gasoductos. Este método se piensa mucho porque generalmente los países ya se tienen desarrollado gasoducto para el transporte de gas natural y se están investigando la posibilidad de utilizar estos ductos que ya existen para el transporte del hidrógeno también, o una creación de ductos que sean adecuados o específicos para el transporte del hidrógeno. Pero como forma de no tener un proceso muy caro, se están evaluando mejor la parte de transporte a través de los gasoductos que ya existen en los países. Eso es lo que he visto en la mayor parte. Y también, como ya hablé, del transporte estacionario. Son aquellos que están fijos generalmente en una planta de hidrógeno para almacenar el hidrógeno que genera de la planta. Y después es direccionado para un tanque que va a ser transportado o para un gasoducto, depende mucho de la aplicación. Pero generalmente el hidrógeno que está allí en la planta, ello es transportado por alguna empresa que sea responsable. No sé en Bolivia, pero en Brasil hay una única empresa
que tiene la licencia de transportar hidrógeno en Brasil, que se llama White Martins. Ellos son la única empresa que existe todavía que tiene la permisión para hacer el transporte terrestre. Yo creo que más al futuro se van a surgir otras empresas para hacer también ese tipo de transporte. Y la parte de aplicación. Es muy importante todo en la cadena de valor, no solamente del hidrógeno, pero cuando nosotros tenemos una nueva fuente de energía o una nueva tecnología, no solamente verla como algo que vas a estar allí para descarbonizar o para ayudar en la parte de transición energética, pero también saber cómo que esto va a ser aplicado, cómo esto puede beneficiar la sociedad y la población local. Entonces, hoy le presento las aplicaciones que el hidrógeno tiene. Puede ser utilizado como materia prima, como ya hemos visto, puede ser utilizado en la parte de refinería, la parte de industria, la parte de producción de azo, principalmente los azo verde, que han hablado bastante en ese sentido, que es una forma que han encontrado de ayudar a descarbonizar allí la industria. O entonces también puede ser encontrado como, puede ayudar en el proceso de producción de amonia y metanol. El hidrógeno hoy también puede ser utilizado como calentamiento en el sentido de una de las cuestiones que se tiene buscado mucho en el sentido de encontrar un nuevo combustible renovable que puede ayudar en la parte de calentamiento fue la cuestión de la crisis que se tiene entre Rusia y Ucrania, porque acabó que Rusia o fue Ucrania que paró de fornecer gas a la Europa. Entonces la Europa hoy busca un nuevo combustible que también puede ser usado como gas para que en el invierno se utilice para calentar las casas. Entonces, por eso que se puede utilizar como calentamiento para el uso doméstico y también para la industria, en ese sentido de algunos procesos. Y como combustible, también se puede utilizar como backup de energía, también como transporte en la parte de combustible para el auto, para navío, para camionetas y también para la aviación. No como combustible para avión, pero en algunos procesos que se tiene dentro de transporte aéreo. Y también se puede utilizarlo para generación de energía en ese sentido. Ricardo dijo, en Mutum se producirá acero verde con gas reformado, aplicado a producir hierro y esponja. Direct Reduction Aéreo. Sí. Interesante. Muchas gracias por compartir esta información. Entonces, Bolivia, para lo que comprendí, también se producirá acero verde con gas reformado. Es una forma también de contribuir en la parte de descarbonización, Ricardo. Después voy a buscar sobre esto en esta parte. Muchas gracias. Y una tecnología que se tiene ya. Yo creo que ustedes ya escucharon hablar de Toyota Mirai, que es un auto que fue desarrollado por Toyota, que tiene en su composición una pila combustible juntamente con la parte eléctrica. Este es el Toyota Mirai. Ello hace 600 kilómetros con 3 tanques del hidrógeno y su carga, eso creo que son 5 minutos para el abastecimiento del hidrógeno en el auto. Aquí es la sede de combustible que está bien en la parte de frente del auto. Entonces, aquí está la sede de combustible. Entonces,
aquí en la celda, no, la pila combustible. Entonces la pila combustible se queda en esta parte de frente. Los tanques de hidrógeno se llevan uno al centro y el otro al medio y uno atrás para que se tenga la autonomía. Este auto ya está en su segunda versión en este sentido de desarrollar la tecnología del hidrógeno para que pueda ser difundido más adelante. Y hoy también les presento algunos proyectos que ya están en vigencia en Brasil en la área de hidrógeno. En Brasil, nosotros empezamos el desarrollo con hidrógeno en 1990, ya hace como 33 años que estamos desarrollando proyectos en este sentido, tanto que en 1998 se creó el Centro Nacional de Referencia para la Energía del Hidrógeno, donde fue posible crear algunas investigaciones, también algunos componentes, pero en el inicio de los años 2000, hoy nosotros ya vimos que el hidrógeno es algo que es un poco caro, pero en los años 2000 era mucho más caro este tipo de tecnología. Tanto que en el inicio de los años 2000, esta investigación ella acabó bajando un poco más porque no tenía tantos profesionales que comprendían muy bien la tecnología. Y también los costes que eran elevados de la tecnología en la área. Tanto que Brasil en 2000 bajó su investigación en el área de hidrógeno, pero en compensación incentivó la participación de la energía solar, la energía eólica en su matriz eléctrica, como forma de compensar esta parte del hidrógeno. Y a pesar de la parte del hidrógeno, como se dice, no tener las investigaciones disminuirem un poco, desculpa, en 2003, Brasil hizo su primer sede con pila combustible del hidrógeno que tenía una capacidad energética que podría abastecer un edificio de hasta 3 andares, más o menos, en este sentido. Y de 2003 hasta 2017, hubo algunas investigaciones, incluso más adelante voy a presentar un proyecto que fue implementado entre 2003 y 2017. Y en 2017 se hizo la creación de la Asociación Brasileña de Hidrógeno, que tiene como un objetivo fomentar las investigaciones, concentrar los tipos de investigaciones y también desarrollar algunas tecnologías que es del área del hidrógeno. Y con esto, en 2020, en el Plan Energético Nacional, fue la primera vez que Brasil hizo en su programa de energía, en su plan energético, habló que el hidrógeno es una tecnología que puede contribuir para la parte de la descarbonización y también acelerar el proceso de transición energética, no solamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional, comparando con otros países. Y con esto, tanto que en 2021 acabó creando ali un programa nacional del hidrógeno que definió algunas acciones para desarrollar la economía del hidrógeno en nuestro país. Este programa ello está dividido en la parte de políticas públicas, tecnología y mercado, porque la idea fue definir las acciones que serán necesarias para que el hidrógeno en el país pueda ser promovido de forma segura, ¿no? Y también justo, de modo que se tiene un desarrollo de esta tecnología, de modo que también las políticas públicas pueden ayudarle en ese sentido de desarrollo. Y también la parte también de mercado, que es importante también tener
para que o vender o hacer alguna cooperación con otros países para que los dos puedan desarrollar en conjuntos tecnologías e investigaciones para el hidrógeno. Con esto, ahora les presento, este fue el primer proyecto de pila combustible de Brasil, que es un autobús. Este ónibus, tiene las pilas combustibles que que está en la parte de arriba. Es la tercera versión que está ya este ónibus. Ello cuando surgió en 2010, la primera versión, y tenía como objetivo hacer el transporte solamente de los alumnos que ya estaban ubicados en la Universidad de Río de Janeiro. Hoy este ónibus ya se encuentra también en una otra ciudad del estado de Río de Janeiro llamado Maricá, donde hace transporte de la gente de la ciudad que sale de trabajo, que va al colegio, en el sentido de evaluar esta tecnología brasileña para difundir a otros estados el ónibus híbrido, que es eléctrico con hidrógeno, en el sentido de cómo el sector de transporte es el sector que más genera gas de efecto invernadero. Entonces, una forma de disminuir esos gases es sustituyendo la ruta de autobús para autobús más sostenible. Entonces, eso fue algo que se encontró. Aquí, yo les presento un poquito para que pueda comprender más o menos cómo este autobús se funciona. Este aquí es un video explicativo de la segunda versión, primera y segunda versión. No tiene ainda todavía disponible la tercera versión. A COP apresenta na Rio+20 a segunda versão de seu ônibus híbrido a hidrogênio, o H2+2. Projetado no laboratório de hidrogênio da COP para substituir os ônibus convencionais a diesel, o veículo combina eficiência energética com emissão zero de poluentes e pode rodar até 300 quilômetros, eliminando assim o maior problema dos veículos elétricos abastecidos apenas na rede elétrica: a baixa autonomia. O ônibus a hidrogênio da COP é movido a energia elétrica obtida de um conjunto de baterias carregadas na tomada e complementada com energia elétrica produzida a bordo por uma pilha combustível alimentada com hidrogênio. Também conta com um sistema de regeneração de energia cinética, o mesmo utilizado pelos carros de Fórmula 1 para ganho de velocidade. A diferença é que no ônibus, esse sistema é empregado para aumentar a eficiência energética e economizar combustível. Mas o grande diferencial do projeto da COP é a engenharia de gerenciamento da energia a bordo. Um sistema de barramento inteligente conecta as várias fontes de energia do ônibus, baterias e pilhas a combustível, ao sistema de tração, que movimenta o motor e as rodas, e ao sistema auxiliar responsável pelo acionamento das luzes, do ar-condicionado e das portas. A partir daí, o sistema de barramento inteligente controla e distribui de forma eficiente o fluxo de energia captado das diferentes fontes internas do ônibus. Em 2010, o Laboratório de Hidrogênio da COP lançou o H2, o primeiro ônibus urbano a hidrogênio brasileiro fabricado com tecnologia 100% nacional. Em sua segunda versão, o H2+2 é ainda mais eficiente. Mudanças no sistema de tração reduziram a potência da pilha a combustível, que ficou mais leve, sem comprometer o desempenho do veículo, e resultando numa economia de 40% no consumo de hidrogênio e de 30% no custo de fabricação. COP,
Tecnologia para um futuro sustentável. Entonces, sí, este ómnibus hoy ya está en su tercera versión, que fue lo que vimos acá. Esta aquí ya es su tercera versión y tiene una mejor eficiencia a largo que fue mejorar el sistema de desarrollo del hidrógeno juntamente con el sistema eléctrico del ómnibus. Y este aquí, por ahí, fue la primera, después del ómnibus, el auto, el ómnibus que fue desarrollado en 2010. En 2014, Brasil implementó su primer planta piloto del hidrógeno, que está ubicada en la Central Hidroeléctrica Binacional de Itaipú, que está en Brasil, en la región, está cerca de Paraguay con Argentina, está allí en la frontera. Entonces, ese fue el primer centro de investigación del hidrógeno. Este proyecto surgió para comprender mejor la parte de producción del hidrógeno, la parte también de almacenamiento y la parte de almacenamiento del hidrógeno. Estos son proyectos que resultó en los demás proyectos que vamos a ver a frente. Fue un acuerdo entre Itaipú, que es la hidroeléctrica, juntamente con el Parque Tecnológico y la Eletrobras, para poder comprender mejor la producción y el almacenamiento del hidrógeno. Aquí en esta foto tenemos bien claro, aquí son los electrolizadores, que es ubicada en la planta, y en esta parte son los tanques de almacenamiento, porque como la producción es bien corta del hidrógeno, es solamente para comprender mejor cómo ocurrió el proceso y también cómo se hace la manutención. Entonces no tendría por qué tener una planta en una escala mayor. Será para primeramente comprender mejor. Y esta planta acabó ayudando en el desarrollo de esta segunda planta, que es la planta de Furnas, que está ubicada más al centro del país. Aquí en esta planta, diferente de la anterior, ella fue más desarrollada, este proyecto, en el sentido de comprender la parte de almacenamiento de energía estacional y también después aprovechar el hidrógeno que es generado en la planta de modo a inserir en el sistema de interconectado de energía, en el sentido de ayudar a tener una mejor estabilidad en la distribución de energía. Aquí es el proyecto. Entonces, la planta aquí se tiene placas solares para generar energía. La energía que es generada en esta usina solar se va para los tanques de electrolizadores que están aquí en este caso, están aquí en este proceso. El hidrógeno que está aquí es almacenado en este tanque que está bien aquí en abajo y después el hidrógeno que está en forma de gas es utilizado como energía y como energía es llevado a otra celda de combustible para que pueda desarrollar a la energía en esta celda de combustible que está ubicada aquí. Y también este proyecto sirve para evaluar la parte del electrolizador, cuánto tiempo es necesario para hacer la manutención, la cuestión de la durabilidad también de los electrolizadores y también para el cálculo de la pérdida de la eficiencia en el proceso de la energía que es generada aquí, que se va para la parte de separación del hidrógeno, de la composición del agua, en hidrógeno y oxígeno, y después el hidrógeno que está almacenado, que es llevado para generar energía en la parte de la celda de combustible. Entonces, este proyecto se funciona de la siguiente modo. Tenemos las placas solares. Estas placas solares tienen la energía que se pasa por un inversor. Después, la energía que después de pasar por el inversor va al electrolizador.
donde en ese electrolizador vamos a tener el hidrógeno que va a ser direccionado al tanque del hidrógeno y después del tanque se va a la pila de combustible donde vas a generar energía que vas a llevar a nuestro inversor de nuevo y que va a llegar a nuestra casa como energía. Entonces, esta es la idea de este proyecto, comprender mejor cómo es el proceso de energía a partir del hidrógeno, del sistema como todo. Y la planta más reciente que Brasil ha inaugurado esta planta fue inaugurada en 2021. Y la planta más reciente que tiene un porte mayor, que es en Puerto Pecém, está ubicado en la parte nordeste de Brasil, en Ceará. Ello fue creado para desarrollar nuevos centros de hidrógeno para el país. Está ubicado en la parte del nordeste a causa del potencial de Brasil para la producción de energía por solar y eólica, y también a causa por ser un buen punto para exportación del hidrógeno para países de Europa o Estados Unidos como por ejemplo. Y también la idea de este tipo de proyecto, analizar los escenarios para la escalabilidad de este tipo de proyecto a largo del país. Hoy también ya tenemos Porto Suape, que es otro que está en el nordeste, Porto Azul, que está más, yo creo que es Río por allí, en el sentido de evaluar mejor la parte del hidrógeno en Brasil. Y también un proyecto que ya se producía el hidrógeno en Brasil a 25 años prácticamente, que es la electronuclear. Es pionera en la parte de producción del hidrógeno como subproducto de la energía nuclear, pero el hidrógeno que es producido, que se obtiene como subproducto, acaba que no es almacenado y sin liberado en la atmósfera. Entonces, hoy, la electronuclear está investigando cómo va a almacenar ese hidrógeno que es generado en la usina nuclear en Brasil. Y el hidrógeno que es generado en este proceso es obtenido a partir del agua del mar, porque ellos utilizan el agua de mar para su sistema de refrigeración de la usina nuclear. Entonces, con ese proceso en el sistema de refrigeración, se tiene como subproducto el hidrógeno en ese sentido. Y con esto, quiero agradecerlo a todos por la atención. Les dejo aquí mi contacto, mi email y mi teléfono. Y también aquí tiene las redes sociales donde yo hago algunos trabajos del área del hidrógeno para quien quiera comprender mejor. Yo voy a enviar esta presentación para Kevin, yo creo, y después puede compartir con ustedes estas slides. ¿Todo bien? Súper, muchas gracias. Vamos a estar esperando igual los slides para poder compartirle a los demás y que puedan leer con más calma. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirlo en el chat o puede levantar la mano o encender su micrófono, por favor. Mientras van alistando las preguntas, si nos pudiera contar un poco de su experiencia al trabajar con estos temas y además con la última parte que menciona a esto del hidrógeno en las plantas nucleares. Bueno, eso del hidrógeno en las plantas nucleares, yo hace poco tiempo que descubrí este proyecto. Yo participé de un evento en Brasil que fue en la área de hidrógeno, que fue el tercer Congreso Nacional del Hidrógeno, y allí encontré
una señora que es la responsable del proyecto del hidrógeno. Y así, mi trabajo está más voltado para la producción de hidrógeno a través de energía solar. Y es un trabajo muy encantador porque cuando yo empecé tenía algunas dudas, no comprendía muy bien ali el proceso de electrólisis, pero después que hice la práctica, he visto cómo hace, cómo se dice, cómo se hace la parte de producción, incluso te quedé encantado. Incluso la planta del hidrógeno de Itaipú, yo hice una pasantía de 7 meses. Y allí pude acompañar más cerca como el proyecto que estaba desarrollando en mi maestría podría contribuir en la producción del hidrógeno allí en la planta. Que, como se dice, la tecnología es algo que se está cambiando mucho. Entonces, a veces, una tecnología que fue lanzada el año pasado, para este año ya no está muy nueva en el sentido de disminuir el proceso, pero es muy, muy interesante. Y como se dice, cuando la planta está haciendo la producción, es interesante porque nos quedamos en una sala pequeña, en una sala, acompañando la producción tanto del hidrógeno cuanto del oxígeno, para ver si la planta está generando más o menos hidrógeno de lo esperado. Súper, muchas gracias. Pero nada. Alguien envía bueno, hay una pregunta de Paola Stephanie. Dice, muchas gracias por la presentación. ¿Por qué el hidrógeno no suele encontrarse solo en la naturaleza? Porque generalmente, como es un gas que se liga muy rápido a otros elementos, es muy raro encontrarse solamente en la naturaleza. Pero en Brasil, en Maricá, están investigando un punto que se dice que han encontrado en el suelo la parte del hidrógeno natural. Y por eso que Maricá hoy ya van a investigar la posibilidad realmente de tener, como se dice, de investigar el hidrógeno puro para ver si es posible utilizarlo para la producción de combustible o de energía. Súper. Hay otra, bueno, Ricardo menciona que se recomienda tomar contacto con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía para aplicar gran producción de hidrógeno verde, junto a Petrobras también. Gracias. Paola Stephanie, Ricardo, la Petrobras también ya se hace producción del hidrógeno. Ellos hacen la producción del hidrógeno gris. Pero el hidrógeno que ellos generan en su proceso de refinería, ellos utilizan dentro de la propia empresa para, para su propio uso. Ellos no venden el hidrógeno que producen allí en la Petrobras. Y la parte de producción del hidrógeno verde para la parte del Ministerio de Energía y de hidrocarburos. Ellos hoy, por ejemplo, en Brasil, están más voltados en el sentido de desarrollar políticas públicas que pueden acelerar el proceso de producción del hidrógeno verde en Brasil, de modo que se tiene una economía más igual, en el sentido de, no vamos a desarrollar solamente en el nordeste, pero también hacer algo para el centro-oeste, en la parte norte, en la parte sur o sudeste de Brasil. Por eso el Ministerio de Minas y Energía hoy de Brasil, ellos también voltados en el sentido de dimensionar la parte de políticas públicas juntamente con el Congreso y el Senado de Brasil, tanto que han creado una comisión para evaluar
¿cómo que van a desarrollar el hidrógeno en Brasil de modo a incentivos fiscales para la producción del hidrógeno verde? Super, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, de Paola Stephanie, dice, ¿y existen dispositivos que ya funcionan con energía generada por fusión nuclear de isótopos de hidrógeno? Paola, esta pregunta no voy a saber te contestar por ahora. Puedo hacer una investigación, pero yo no sé hasta el momento en este sentido para ver si encuentro algo. Entonces, puedo investigar en esta cuestión y te enviar después, pero hasta el momento no he visto nada en este sentido de energía generada por fusión nuclear, de isótopos de hidrógeno. Puedo investigar en ese sentido, pero en Brasil no he visto nada en ese sentido. ¿Todo bien? Ahí veo, investigo y te envío en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Con esta parte concluimos la parte de preguntas. Agradecerte nuevamente, Icoana. Ha sido muy buena toda la charla. Nos has nutrido de mucha información que también desconocía. Y muchas gracias. Tus últimas palabras, quizás. Buenas noches. Espero podré te contribuido en el conocimiento de ustedes en la área del hidrógeno y seguimos en contacto. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede enviarme que soy súper abierta. Cualquier cosa estoy aquí. Kevin tiene mi contacto. Si alguien quiera contactarme, estoy ahí. ¿Está bien? Y muchísimas gracias más una vez por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.